todos. En la mañana de hoy damos inicio al segundo simposio de asesoramiento jurídico y derecho empresarial que es convocado por la Unión de Juristas de Cuba, así por la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. En el primer panel de este simposio tenemos la misión de abordar la situación actual en torno al asesoramiento jurídico empresarial y de hecho el panel tiene por nombre asesoramiento jurídico y en el sistema empresarial, sus incidencias. Yo creo que es importante comentar que el sistema empresarial cubano está dividido en dos sectores básicamente, y eso es un hecho que es de dominio de todos los juristas en el país, y estos sectores son el sector estatal y el sector no estatal. En el sector estatal está integrado fundamentalmente, esencialmente, por la empresa estatal socialista, que como todos también conocemos es el principal eslabón del sistema empresarial cubano. En cambio, el sector no estatal es un sector que ha experimentado en los últimos tiempos un grupo de transformaciones que han tenido como objetivo el perfeccionamiento de este sector. Y a mí no me gusta decir que es el surgimiento de este sector y sí su perfeccionamiento, porque los sujetos que integran a este sistema empresarial son, por ejemplo, a este sector no estatal del sistema empresarial, discúlpenme, son los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas agropecuarias, las micro, pequeñas y medianas empresas. Y de estos tres actores que les he comentado, por ejemplo, dos de ellos no son de reciente aparición, sino que ya llevan una tradición en el sistema empresarial nuestro, a diferencia de las micro, pequeñas y medianas empresas, que sí podemos afirmar que es un sujeto de reciente aparición, toda vez que se hizo posible su constitución en el contexto cubano a partir de agosto del 2021, momento en el que se hace público o se publica el decreto ley 46 como parte de la Gaceta Oficial Ordinaria número 94, que entre otros elementos regula la constitución de estos actores económicos. Por tanto, yo creo que este 2021 marca un punto de partida significativo en el perfeccionamiento de los actores económicos y en consecuencia en el asesoramiento jurídico, toda vez que como parte de este perfeccionamiento que tienen lugar estos actores por un lado y el surgimiento de nuevos actores, hace que el papel del jurista en el proceso de acompañamiento a estos actores se fortalezca y demanda de una mayor atención por parte del sector jurídico a estos actores. Yo creo que es importante destacar que el sector no estatal se caracteriza básicamente por dos elementos, o yo quisiera resaltar en esta presentación dos elementos que de alguna manera inciden en el asesoramiento jurídico. Uno es la heterogeneidad de este sector. ¿Por qué razón? Porque tenemos tres actores con características diferentes. Los trabajadores por cuenta propia, que son una persona natural, las cooperativas agropecuarias, que son personas jurídicas, como lo son las micro, pequeñas y medianas empresas, pero tienen características ambas diferentes, que requieren, por tanto, de un pensamiento diferente en el proceso de acompañamiento, de asesoramiento jurídico a estos actores. Y también hay otro elemento que de alguna manera interviene en el sector empresarial, que no tiene personalidad jurídica, pero sí la norma le reconoce identidad propia, que son los proyectos de desarrollo local, que también intervienen en nuestro sistema empresarial y que también demandan, primero, que es un elemento que muestra la heterogeneidad de este sector como tal, y por otro lado demanda de un
acompañamiento o un asesoramiento jurídico especial para por ejemplo, estos proyectos de desarrollo local, precisamente por las particularidades que tienen, y eso hace de alguna manera que la labor de los juristas en este proceso sea un tanto especial. Yo creo que si yo tuviera que resaltar un elemento en común en este tema de los actores económicos, tanto del sector estatal como no estatal, resaltaría que el papel del asesoramiento jurídico es un papel clave, es un papel esencial, es indispensable en el contexto actual una reforma del asesoramiento jurídico en función de acompañar a estos actores teniendo en cuenta sus características, porque no es lo mismo asesorar legalmente a una empresa estatal que asesorar legalmente o bien a un trabajador por cuenta propia, o bien a una micro, pequeña, mediana empresa, o bien a un proyecto de desarrollo local. Pero para esto, para lograr un asesoramiento jurídico efectivo, se requiere de capacitación, se requiere de autoestudio por parte de los asesores jurídicos. El contexto nacional está en constante movimiento. Los nuevos actores demandan de una atención determinada. ¿Por qué? Porque son muy creativos en el modo de hacer, y para todas estas cosas requieren, vuelvo y repito, del asesoramiento jurídico. Pero vuelvo al punto: para lograr que el asesoramiento jurídico sea efectivo, se requiere capacitación, autoestudio, análisis de las normas jurídicas que regulan a estos actores, no solo de lo que está contenido en la Gaceta Oficial 94, por ejemplo, sino de otras normas que regulan otras cuestiones que son de alguna manera indirectamente relacionadas con estos actores económicos. Estoy pensando, por ejemplo, en las normas que regulan al registro mercantil. Quizás esté empezando un poco de atrás hacia adelante, pero no quiero dejar de señalar este aspecto. Hoy es muy frecuente encontrar asesores jurídicos que preguntan: ¿qué debo inscribir en el registro mercantil? Señor mío, es que tenemos una norma, que es el Decreto Ley 226 y la Resolución 230, que regulan los sujetos y los actos inscribibles. Esa norma es del año 2001-2002, si mi memoria no me falla, pero no porque sea de allá, hace varios años que fue publicada, deja de tener importancia. Es una norma que está vigente, es una norma que tenemos que tener a la mano, porque de ahí es que nosotros podemos saber, cuando analizamos esa norma, cuáles son los sujetos y los actos inscribibles. Se inscriben las sociedades mercantiles de capital público totalmente cubano, se inscriben como sujetos las cooperativas no agropecuarias. Sí, ahora bien, ¿cuáles son los sujetos y los actos? Discúlpenme, ¿cuáles son los actos que de estos sujetos yo debo inscribir? Eso no me lo va a decir nadie, nada más que consultar la norma. Pero además no se trata de que esa inscripción sea un trámite meramente formal, sino que eso tiene una implicación, porque el registro mercantil es un mecanismo oficial de publicidad. Por tanto, cuando yo quiero saber una información certera de ese actor económico que es inscribible en el registro mercantil, a donde tengo que dirigirme es a ese registro mercantil. Es solo por ponerle un ejemplo, no quería dejar el tema porque tengo un tiempo limitado, y es solo un ejemplo para mostrarle la necesidad de mirar el ordenamiento jurídico cubano no de una manera parcializada ni reducida, sino que tenemos que mirar, primero tener en cuenta cuál es el actor económico que tenemos delante, y luego todas las normas que le puedan ser aplicables a ese actor en su funcionamiento. Yo, si me preguntaran cómo yo ubicaría el papel de los asesores jurídicos, o cómo no, en qué momento yo lo ubicaría, yo creo que pudiera decir
que lo ubicaría en dos. Es decir, en todo el proceso el asesor jurídico debe estar presente y debe tener un papel protagónico en ese acompañamiento a esos actores. Pero yo creo que básicamente visualizo ese papel de los asesores jurídicos en dos momentos esenciales. Un momento es antes de iniciar el negocio, digamos, desde que nace la idea del actor económico y de alguna manera viene a mí como asesor jurídico para que lo asesore. Y el otro momento es una vez constituido ya propiamente en su funcionamiento. Hoy nosotros hemos visto como parte del ejercicio profesional que aún están presentes algunas deficiencias o insuficiencias, por ejemplo, en la redacción de los estatutos. Yo no me atrevería a decir que es un corta y pega de alguna proforma, y sí puedo decir que hay muchas veces que esos estatutos no responden a la realidad de las empresas. Por ejemplo, es muy recurrente, por ejemplo, preguntas como por parte de los asesores jurídicos o de los abogados que asesoran a estos actores, ¿cuál es la cifra del capital ideal que yo debo poner? Bueno, yo no sé cuál es esa cifra, todo depende de lo que usted va a hacer y de las características de su negocio. Si nosotros miramos hoy la solución que nos da la regulación del decreto ley 46 que establece algo así como que el capital ha de permitir, el capital social, hacer frente a la actividad económica que va a realizar, eso me dice mucho y no me dice nada. Por tanto, yo tengo que ser capaz como abogado, como asesor, de decirle a ese actor económico, hay que hacer una evaluación o una valoración de la actividad económica que usted va a realizar, dónde usted la va a realizar, la cantidad de trabajadores que usted tiene al cual está obligado a pagarle un salario, y esos elementos me podrán permitir determinar una actividad económica, un capital social determinado. Por otra parte, con respecto a otro de los elementos que hemos visto que en muchos casos cuando se revisan estos documentos constitutivos, el objeto social en muchos casos es extremadamente amplio. Yo tengo la percepción de que esos objetos sociales son amplios, por un lado porque es verdad que la ley no establece límites a la determinación de esas actividades, pero muchas veces se pierde la esencia de lo que se quiere hacer. Entonces yo creo que también de alguna manera sería bueno que los asesores jurídicos orientáramos a estos actores económicos de que al menos esas actividades que se van a realizar tengan una relación entre sí. Y hago la salvedad, yo no estoy diciendo que sea obligatorio, pero de alguna manera para tú poder decir, yo tengo un negocio que va dirigido a esta actividad, y he identificado que yo puedo realizar como otras actividades en otro momento, esta y esta, eso está perfecto. Pero a veces nos encontramos estatutos con 50 actividades y al final tú no sabes realmente cuál va a ser el centro de tu negocio, tu nicho de mercado, hacia dónde vas a colocarte. Entonces, eso de alguna manera yo creo que en la definición del objeto social juega un papel importante la labor del asesor jurídico. Otro elemento que resalta del análisis de los estatutos que vamos mirando sobre la marcha, ¿no?, en todo este proceso, y estoy centrada en este momento sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, y hago un paréntesis. ¿Por qué me detengo en ellas? Primero, porque cuando nosotros miramos los números, ciertamente es muy superior el número de micro, pequeñas y medianas empresas que el de cooperativas no agropecuarias. También las cooperativas no agropecuarias tienen una tradición ya, porque desde el año 2012-2013 se pueden constituir
este actor en Cuba, pero las micro, pequeñas y medianas empresas no. Es un actor nuevo, no tiene precedentes en el contexto cubano, en tanto es la primera vez que se regula, en el 2021 que se reguló las empresas con capital privado nacional, y ciertamente hay mucho desconocimiento por parte de los socios que se aventuran a emprender este tipo de negocio adoptando esta forma jurídica organizativa. Por eso yo hago el paréntesis o el alto, ¿no? Me centro mis comentarios en este actor económico. Hemos observado, por ejemplo, que es muy frecuente que los estatutos de estas sociedades, que están constituidas, muchas de ellas, por dos socios, que cada uno de los socios tiene una participación igualitaria, no contengan mecanismos preventivos para evitar el bloqueo societario. Y yo quiero decirles que esto es otro de los elementos. Primero, es de alguna manera una deficiencia de la labor de los asesores jurídicos, porque deben orientar a estos actores a la necesidad de incorporar en los documentos constitutivos estos mecanismos. Es verdad que la norma jurídica cubana que regula este actor hoy no determina eso, pero también tenemos que pensar, como parte del autoestudio que nosotros debemos realizar y nuestra labor de capacitación, que una sociedad con dos socios con igual participación o con 4 socios cada uno con igual participación, esto provoca o hace posible que estas sociedades estén expuestas a situaciones de bloqueo societario. Y cuando la sociedad se bloquea, significa que se paraliza si permanece en el tiempo, y esta parálisis se produce en el órgano donde se adoptan las decisiones, que es el órgano asambleario, que es la junta de socios. Y si esto se produce, la única solución que hay es disolver la sociedad. Por tanto, se requieren de establecer en los documentos constitutivos mecanismos que permitan evitar el bloqueo societario, salir del bloqueo societario. Por tanto, que evite de esta manera que se disuelva la empresa, y esto hoy es una ausencia en la mayoría de los estatutos que se revisan. Y yo creo que sin dudas juega un papel importante el asesor jurídico en su labor de asesoramiento. Yo creo que otro de los elementos que hoy muestran una deficiencia en el proceso, en el quehacer del asesoramiento jurídico, es la concepción que hoy tienen estos actores económicos de los órganos societarios. No es posible entender. Primero tenemos que tener en cuenta que estamos en presencia de una persona jurídica, y como persona jurídica es una ficción del derecho, y por tanto tiene órganos, requiere de órganos para poder crear la voluntad y exteriorizarla. Entonces, no es posible entender que el órgano de administración, que está integrado, que puede estar integrado por uno o por más personas que no tienen la condición no requieren la condición de ser socio, su función básicamente sea la de un administrador de una entidad, que es la que normalmente conocemos, que es la persona que se encarga de buscar los materiales, de controlar el libro de entrada y salida de la entidad. No es esa la labor del administrador. Ese administrador es la persona que va a gestionar y va a representar a la sociedad. En consecuencia, va a actuar en nombre de ella. En consecuencia, va a obligar, sus actos van a obligar a la sociedad. Por tanto, hay que decirle a nuestros clientes, que son los socios o los integrantes de esos actores económicos, el papel que juega cada uno de estos órganos en la sociedad. Cuáles son sus límites, hasta dónde pueden llegar, cuáles son sus atribuciones, que lo que está en la norma no es una camisa, es obligado incorporarlo por lo menos en cuanto a facultades, pero que no es un número cerrado, que pueden regularse otras facultades que se entiendan son necesarias para el funcionamiento de la sociedad, atendiendo a las características de la sociedad. Y sin lugar a dudas, ¿quién mejor que los abogados
para acompañar en este proceso. Y yo digo, fíjense, ahora mientras les comentaba, hacía una reflexión en mi interior. No solo es una cuestión de los abogados, sino de todos aquellos juristas que intervienen en el proceso de constitución y asesoramiento de estas empresas. Fundamental, porque también están los notarios, que yo creo que tienen una labor importante en este proceso de asesoramiento jurídico. Como sé que el dios Crono comienza ya a marcar de que debo terminar, no quiero terminar sin antes hacer referencia al papel del asesoramiento jurídico en un momento posterior a la Constitución. Y aquí se evidencia en dos sentidos. Por un lado, en las modificaciones estatutarias que se van a realizar en la sociedad y por otro lado, en el proceso de contratación. Con el tema de las modificaciones estatutarias, ahí quiero conectarlo con lo que decía al principio. ¿Qué se inscribe? Sí, lo que se inscribe es lo que requerirá de instrumento público. ¿Por qué razón? Porque hay un principio registral que es el principio de titulación pública, que exige que todo lo que se inscribe allí deba estar formalizado a través de una escritura pública o de un instrumento público. Por tanto, es importante saber cuáles son los actos que se realizan en la sociedad que requieren de una formalización y una posterior inscripción. Ahí es esencial el acompañamiento del asesor jurídico, el asesoramiento jurídico en sentido general. Y por otro lado, en el proceso de contratación. Es importante. Nosotros tenemos un decreto ley 304 y un decreto 310, que en mi consideración es una norma bastante buena, que es muy general y que precisamente por la generalidad da la posibilidad de tomar de la mano ese principio de autonomía de la voluntad y crear en el contrato. Tengamos en cuenta además que estos actores económicos a los que yo me referí desde el inicio son tan actores económicos como los del sector estatal y por tanto están en condiciones de contratar con el sector no estatal sin ningún tipo de autorización previa de ningún organismo. Porque recuerden además que tenemos un artículo 22 del texto constitucional que establece que estos actores económicos deben interactuar en condiciones similares. No pensemos, no hay por qué demonizar a esos actores del sector no estatal. Todo lo contrario, son actores que integran nuestro sistema, que lo complementan y que son necesarios en el sistema para lograr un ecosistema empresarial cubano. Yo creo que de alguna manera debemos de ser capaces de acompañar, de guiar a estos actores económicos por un camino que permita de alguna manera que ellos puedan desarrollar la actividad económica que han previsto en sus documentos constitutivos con la seguridad, con la certeza de que lo están haciendo y lo están haciendo bien. Y yo creo que ahí nace para nosotros, no solo los asesores, vuelvo y repito, para todos los juristas, un gran reto y es el de realizar ese asesoramiento jurídico con la capacidad, con el conocimiento que es tan importante, necesario para lograr que las relaciones económicas o mercantiles que se establezcan entre todos los actores de nuestro sistema empresarial sean relaciones justas, donde haya una igualdad entre las partes y que permita que tanto una parte como la otra puedan satisfacer sus intereses en esas relaciones que se puedan establecer. Es todo. Muchas gracias.